Bé, bona tarda a tots i a tots, benvinguts al Palau Robert, benvinguts a aquest cicle que porta per nom Vine a escoltar el futur, i vull començar fent uns petits agraïments. Un és a la direcció de Palau Robert per acollir aquesta iniciativa, per promoure aquesta iniciativa. Agrair, com no, al Santiago Auserón que es presti una vegada més a compartir amb nosaltres les seves reflexions entorn de la música, de l'art, de la vida, i a la Marta Romagosa, que farà d'entrevistadora o que entrarà en diàleg amb el Santiago Auserón per fer aquest viatge que esperem que sigui atractiu per tots vostès, amb el títol de Vine a escoltar el futur, com a cicle genèric que estem fent aquí en el Palau Robert. Fa ara aproximadament jo diria, un any aproximadament, amb el Llucià Homs, la gent que conformem el projecte Hansel i Gretel, amb una conversa vam intentar, a partir d'un encàrrec del Palau Robert, trobar una manera de conceptualitzar aquest cicle, donar-li forma, donar-li un títol. I aleshores el Llucià, molt encertadament, ens va posar sobre la taula un claim, una frase inspiradora, que era què passa o què passaria si portéssim aquí en el Palau Robert a una sèrie de gent de l'àmbit de la cultura. Bueno, no sé si estic en condicions, no sé, bueno, no sé si a pocs dies de les eleccions municipals de Barcelona hem de girar cap a la dreta. Bé, deia que compartint amb tots vostès una mica la gènesis d'aquest projecte, el Llucià molt encertadament va posar sobre la taula la idea de dir què passaria si portéssim una sèrie d'artistes que ens vinguessin a parlar del futur i més concretament que ens posessin sobre la pista de com escoltar el futur. Bé, ràpidament, com tantes vegades passa quan es fa un treball de conceptualització d'una idea, el punt de partida és molt suggestiu, però després ve el complicat, que és dir, bueno, i què vol dir això de vine a escoltar el futur? I resulta que la pròpia idea del Llucià en relació a aquest cicle i al títol va ajudar a entendre una vegada més un aspecte que amb el Santiago Auserón hem explorat amb altres converses que hem tingut al llarg de la nostra trajectòria professional com a Hansel i Gretel, que és que a l'àmbit de l'art, a l'àmbit de la cultura, si ho mirem bé, si posem bé el focus, veurem que sempre és anticipador. És a dir, que quan veiem una pintura, quan escoltem una cançó, quan veiem una exposició d'art contemporani, si mirem bé, i dic mirar i no una altra cosa, mirar amb atenció, contemplar intensament aquesta obra, curiosament ens produeix un reflexe més o menys nítid d'aquest futur. I és per això que és un encert, i jo crec que aquest títol de Vine a escoltar el futur, perquè ens ajuda a entendre que per poder afrontar aquests moments tan, diguem-ho així, d'incerteses, la intel·ligència artificial, el canvi climàtic, l'emergència energètica, la guerra a Ucrània, ens permet, a través, diguéssim, de l'art, a través de l'experiència d'artistes tan importants, com és el cas del Santiago Auserón, que a part de ser músic, és una persona que reflexiona sobre la música, sobre la vida com a matèria i com a filosofia, ens permet escoltar el futur. Sí, ens permet escoltar-lo i a vegades, com hem vist en altres entrevistes que hem fet aquí al Palau Robert, fins i tot hem estat molt a prop de veure amb bastanta claretat aquest futur. Per tant, per nosaltres avui és una satisfacció molt gran comptar amb el Santiago Auserón, perquè, com deia abans, a través de la nostra trajectòria de Hansel i Gretel, a través d'aquests anys que hem anat coincidint amb el Santiago Auserón, hem vist, a través de les entrevistes, i avui amb la Marta Romagosa, i jo crec que no serà una excepció, que quan la gent té ganes d'explicar-se,
té ganes de compartir i té ganes de comunicar, es veu d'una forma més clara i més nítida el futur. Moltes gràcies. Bé. Gràcies, Fèlix. Bona tarda a tothom i gràcies per ser convocats per aquest home. És evident que això havia de ser un èxit absolut, o sigui que d'entrada ja comencem bé. Jo faré una barreja de català i castellà per deferència amb ell, tot i que ens ha dit que viu entre Madrid i Barcelona, que fa escapades sovint, per tant, que l'entén molt bé i s'atreveix a parlar-lo, però avui el deixarem que parli tranquil·lament perquè les seves reflexions són molt interessants en la llengua que ell estigui més còmode. Per tant, jo faré una barreja perquè ens entenguem tots i les reflexions siguin més interessants. Fa uns dies Bruce Springsteen, tothom en parlava, si no ho sabíeu, estava aquí a Barcelona, era impossible de passar desapercebut. Ahir, abans d'ahir, l'Elton John, avui crec que és Coldplay que també actuen. Tu busques noms de la música i els trobes als escenaris, al Palau Sant Jordi, a algun altre lloc. Són exemples que tu saps què faran els músics, que és actuar dalt d'un escenari. I això és una mica més impredecible con este hombre, porque no sabes dónde lo vas a encontrar. Lo puedes encontrar hoy aquí en el Palau Robert fent reflexions, lo puedes encontrar actuando en algún sitio, lo puedes encontrar leyendo y reflexionando, o estudiando y sacándose un título. És filòsof, este hombre, i nosaltres no. O sigui, és una persona que va marcar un moment molt important de la música espanyola, la movida madrilenya, liderando un grupo que marcó tota una època. Hi ha molta gent aquí que segurament, quan eren molt, molt jovenets, ja cantaven moltes cançons de Radio Futura i les ballaven. Jo crec que les festes actuals de los cuarentones i los cincuentones no acaben sin una de les canciones de Radio Futura bailando. Va conèixer l'èxit massiu, després una mica la fama, el comerç, el que comporta la música, en molts casos. Després es va convertir en Juan Perro. I després, de cop i volta, no va deixar mai els estudis, perquè això sí, hi ha molta gent que la fama l'encega, ja no ves nada más que la fama i dejas lo demás aparte. No va ser el seu cas. No va renunciar a la seva llibertat creativa i avui podrem trobar un Santiago Auserón i la seva acadèmia nocturna. I tu dius, què és això? És un projecte de creació musical, ell li diu, crec que itinerante. Bé, no és d'estranyar, jo ara aquests dies documentant-me per poder fer aquesta conversa he trobat un titular molt interessant de fa uns anys al diari El País, del Fernando Navarro, que crec que el defineixen molt bé. Este hombre és el músico espanyol que mejor baila con las ideas. Ho he trobat molt adequat per la presentació. Per tant, avui volem escoltar el futur, però per escoltar el futur hem de tirar enrere i hem de parlar del passat. Jo pregunto, esta última apuesta musical, esta academia nocturna, Santiago Auserón en la academia nocturna, ¿esto es una transformación, es una reinvención constante que tú has hecho, es una evolución diferente de lo que has hecho? No sé, què és l'Acadèmia Nocturna i Santiago Auserón ara? Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies, benvinguts. Tal vez, Marta, debo agradecerte primero que hayas aceptado el diálogo y que me ayudes a conducir un poco las ideas y a no tener que hacer yo solito de augur, porque es una labor probablemente ingrata. Está bien plantear, digamos, los últimos eventos, digamos, en mi trabajo como una especie de cristal que nos permita mirar hacia atrás. Lo has planteado correctamente en ese sentido. Y yo, quizás sea bueno tratar de interpretar someramente qué puede significar Academia Nocturna, que es el nombre que le he puesto a mi, el último nombre que le he puesto a mi proyecto grupal. ¿Qué puede significar? Pues si me lo pregunto íntimamente, pues yo he sido un estudiante nocturno toda la vida. Yo era delineante de la construcción desde los 15 años e hice parte del bachillerato y toda la carrera en horario nocturno porque trabajaba entre tanto y me acostumbré a ese horario y me gustaba porque digamos que después de las clases los profesores de nocturno también eran más
un poco más sueltos, digamos, con algunas excepciones, y solíamos acabar las discusiones después de clase en los bares, cercanos, ¿no? Allí a la Complutense, los bares de Moncloa en nuestro caladero después de las clases. Entonces, era un sistema, también era un sistema un poco duro de aprendizaje, porque levantarse por la mañana resacoso era dificultoso, pero uno iba a la facultad a diario con ilusión, con la ilusión de poder optar a un pupitre proviniendo de la clase trabajadora, ¿no? Un pupitre que hasta entonces había estado solamente al alcance de las élites, y quizá también con la ilusión de acabar las clases e irnos a los bares de Moncloa, como decía antes. Entonces, bueno, quizá Academia Nocturna significa para mí ese aprendizaje un poco dislocado, pero riguroso y sostenido a lo largo del tiempo. Y luego, por otro lado, es probable que haya una querencia dislocada del aprendizaje, del platonismo. Es decir, todos sabéis que la escuela que fundó Platón en las afueras de Atenas, saliendo por la puerta de Dipilon para arriba, es decir, vaya, com és filòsof. Estaba, digamos, había un gimnasio en el cual permitieron a Platón instalarse con sus discípulos, convivir allí con sus discípulos en la academia. Y bueno, el nombre proviene de Academos, que había un propietario de una finca rural que poco a poco se fue integrando en la ciudad. Y era famoso el huerto de Academo por la riqueza, digamos, porque era un vergel. Luego el tirano Critias, si no me equivoco, adquirió la propiedad y la llenó de estatuas, es decir, fundó, digamos, allí ya un lugar de cultura, y tuvo el detalle de regalarlo a la ciudad de Atenas, ¿no? Y ahí ya se instaló Platón. Y para mí siempre, digamos que sin ser un adepto ortodoxo del platonismo, de la teoría de las ideas y de las formas inteligibles como algo superior a lo sensible, sin creer en eso, siempre me gusta mantener el diálogo con una lectura filosófica en la que prácticamente está todo dicho ya. Es muy difícil leer algo en filosofía que no esté de un modo u otro contenido en los diálogos de Platón. Y entonces es una especie de homenaje heterodoxo y dislocado, como he dicho, a ese origen, como un elemento proveniente de la clase obrera, adquiere esa querencia por la cultura, por el estudio y esa especie de vínculo con los antiguos que el paso del tiempo y la modernidad no deshace. No acabo de estar... Realmente hice filosofía, estudié filosofía por vocación, vocacionalmente, y aunque ya estaba empezando a querer meterme en grupos musicales y todo esto, pero el estudio de la filosofía para mí siempre ha sido el camino de la liberación espiritual. Y sigue siendo así. El oficio de la música me proporciona muchas ocasiones de compartir placeres auditivos y de todo tipo de experiencias con los músicos. Se vive de una manera rápida y se perciben cosas muy especiales. Los músicos son todos un poco filósofos, hayan estudiado o no. Tienen una mente proclive. Pero a ti te ha dado estabilidad esta filosofía. Estabilidad en tu carrera musical, no es la palabra. No creo que la estabilidad sea No, estabilidad en tu manera de vivir de la música, en tu manera de proyectarte en la música. Al revés. Por no dejarte obsesionar por según qué cosa. Al revés, sí, ya, entiendo cómo lo planteas, pero digamos que esa especie de... si lo decimos como los griegos, diríamos la palabra ataraxia o imperturbabilidad de ánimo, es un ideal al que realmente es muy difícil acceder teniendo una especie de oficio doble. Por un lado el oficio musical, por otro lado el oficio más o menos de las letras o de la reflexión. Es muy difícil, como decía Heráclito de Efeso, descansar en el cambio.
Era un consejo que Heráclito daba. Descansa en el cambio, porque de otra manera no vas a poder descansar. Cuando me encuentro muy estresado y en las horas de insomnio, me acuerdo de Heráclito siempre. Y descansas. Anda, descansa en el cambio. Pero tú eres un rockero, los rockeros Sí. no descansan. Claro, bueno, No descansan. tarde o temprano descansarán. Bueno, pero más tarde, si puede ser. Lo que los hados Sí, decidan, correcto. Sí, soy rockero de la calle. Es decir, en el conflicto entre tribus urbanas, el declararse de un plumaje u otro es siempre un poco conflictivo, pero yo debo reconocer que por edad, por formación, mi vínculo con la música quizá pudiera ser más preciso y decir que soy rock soulero. Sí. Rock soulero. Sí, Soy rockero, sí. Estoy ritmos. alimentado, estoy nutrido por el sonido eléctrico en formato minimalista, pero con una vocación de arte. Porque la época dorada del rock era una música popular enérgica, intensa, vibrante, pero que tenía, digamos, intuía o vislumbraba la posibilidad de convertir el pequeño formato del rock and roll en un arte de masas que aspiraba a incluir la herencia de las vanguardias. Esto duró poco. Duró poco porque la industria enseguida se dio cuenta, la industria multinacional, de que esa inquietud de los artistas era poco rentable. Y de algún modo las amenazas de la inteligencia artificial, de que ahora las compañías de discos están empezando a inquietarse porque ya se pueden clonar no solo las canciones, calculando cuánto se puede reproducir sin incurrir en un plagio legal, ¿no? En un plagio ilegal, vaya. Sí. Es decir, pero no solo ya se pueden clonar los ritmos, las canciones, los fragmentos de la música, sino que también las voces y la imagen de los personajes que están sujetos a un contrato en exclusiva con las grandes multinacionales. Entonces, por primera vez, y esto a mí me proporciona cierta satisfacción, debo decirlo, por primera vez las empresas multinacionales se sienten enormemente inquietas porque creen que se les va a ir el negocio de las manos, porque realmente si se puede clonar la música que estadísticamente mejor se puede calcular, mejor funciona en las audiencias. Si todo esto puede cubrir el mercado mayoritario, como de hecho parece ser que va a ocurrir, todo lo indica, es decir, pues digamos, ya las compañías, incluso lo que tienen en catálogo, empieza a perder valor. Sin embargo, yo creo que todo esto hay que contemplarlo, volvamos a los antiguos, porque sí. no me gusta mirar solo esta perspectiva de un horizonte apocalíptico. Me gusta cuestionar el apocalipsis desde la perspectiva de los antiguos. Volvamos a los antiguos, es decir, digamos que a lo largo de la historia de la música, y en particular simplemente desde la era del rock and roll hasta hoy, todas esas condiciones de la robotización de la escucha, vamos a llamarlo así, o automatización de la escucha, están siendo creadas prácticamente desde que existe la radio y desde que existen los fonogramas, es decir, el microsurco, los sucesivos procedimientos de registro fonográfico. Es decir, la industria en general ha ido creando las condiciones como para que ya el arte popular de masas pueda ser un arte completamente manipulado por los intereses mercantiles. Esas condiciones han sido creadas de antemano y de algún modo la inteligencia artificial no va a venir más que a confirmar algo obvio desde hace décadas, ¿no? Yo creo que no hay que inquietarse demasiado por esto. Lo que hay que hacer es generar los focos de resistencia cultural oportunos. ¿Y cuáles son esos focos? Pues todo lo que estamos haciendo aquí hoy y en cualquiera de las actividades en las que os veis generalmente involucrados vosotros mismos. Es decir, los focos de resistencia son lo que hacemos, la gente que estamos aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Es decir, es que... Sí, hablar, digamos, ¿no? Debatir, hablar, conversar. Debatir, hablar, estudiar, leer, conversar.
pensar un poco. Es decir, no dejarse llevar solamente por el pensamiento acelerado, por la urgencia y la ansiedad. Cada vez tendemos más a pensar sometidos por un principio de ansiedad que nos arrastra, ¿no? Sí, ahora todo es rápido, veloz, reels, imágenes, fotos. Y cuando no respondes, claro, y cuando no respondes a esos mecanismos, parece que se genera en ti una inquietud, una angustia, una ansiedad que te desfavorece, ¿no? Yo creo que hay que aplacar un poco los ánimos y ver todo esto con perspectiva. Un siglo de maquinismo, o sea, un siglo y medio, desde la primera revolución industrial, segunda revolución industrial, vamos a decir 2 siglos como mucho, ¿no? Es decir, de todo el proceso de revolución industrial, del maquinismo y luego la automatización y después la informatización. Es un proceso acelerado que indudablemente amenaza con el colapso. En cierto modo colapsa cíclicamente, como las finanzas, las grandes finanzas internacionalmente, colapsan cíclicamente. Pero el colapso, igual que las guerras, permite un nuevo negocio, ¿no? Igual que la guerra destruye un país, inmediatamente se genera el negocio de la reconstrucción. Entonces, hay que ver todo esto con más perspectiva. Por eso yo creo en la necesidad de volver a los antiguos y reconsiderar los periodos en los cuales las cosas germinan y tienen tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, hablando del rock, sí, decir, ¿por qué soy rockero? Porque mi respuesta es, porque yo lo que yo llamaría hoy una música vintage, o de época, ¿no? No creo que sea, me he psicoanalizado yo mismo para estar seguro de ello, no creo que sea una mera querencia de abuelo ya que echa de menos los tiempos pasados y que todo el tiempo pasado fue mejor y tal. No, yo eso puedo discutirlo. Yo creo que la música de los 50 y de los 60 hasta mediados de los 70, la música popular eléctrica, tenía una chispa, un chispazo literal, un encuentro de formas tradicionales con elementos de la tecnología incipiente, un encontronazo de culturas, de razas, de lenguas y de distancias intercontinentales por primera vez salvadas, ¿no? Gracias a las telecomunicaciones. Todo aquello, digamos, generaba una tensión positiva que hacía que las canciones tuvieran esa electricidad. Esa electricidad es todavía reconocible desde el punto de vista poético y desde el punto de vista musical, en hallazgos musicales que todavía perviven. En cuanto uno les presta oído, lo puede comparar con las cosas que luego se han reproducido miméticamente desde entonces. Y no es fácil para cualquier persona que desarrolla un poco de gusto estético el decir, no es un problema de que lo de tiempos pasados era mejor. Es un problema de que cuando se dan determinadas circunstancias, que la música es verídica y responde a cosas reales, a tensiones reales de la realidad, más allá del mero interés mercantil, que siempre va a estar ahí, pero tiene que haber algo más. Si no hay nada más, hay una degeneración, una decadencia en las formas, hay un empobrecimiento formal. Y esto yo creo que puede ser discutido. Es decir, hay cosas de... El nacimiento de la música popular eléctrica comporta, pone en juego energías de las cuales nos nutrimos todavía, nos alimentamos todavía. Y yo creo que hay que mantener la antena puesta en aquello. Es decir, para tener ocasión de transmitir a las nuevas generaciones el que la vuelta al pasado en forma de espiral para volver a lanzar la bola hacia adelante es necesaria. Es necesario realimentarse en ciclos que miran el pasado y ciclos que en el caso del rock son ciclos de 50, 60 años, ¿no? 70 ya casi prácticamente, ¿no? Pero en el caso de la filosofía son ciclos de 3000 años. No llegamos. Sí, llegamos. Sí, están ahí. Quiero decir, tenemos los libros, tenemos los archivos, tenemos los... Sí, pero tenemos que coger a... Tú has dicho, vamos a lo antiguo.
tenemos que coger a los más jóvenes. Antes he escuchado, sin querer, una conversación entre la directora del Palau y que ha dicho, yo era fan de Radio Futura desde muy jovencita, creo que 12 años, has dit. Vamos a preguntar, no sé si hay mamás y papás de nens y nenes adolescents, 10, 12, 15, qué música están escuchando, sí, hombre, qué letras están escuchando. Claro. Y las comparamos con la que ella escuchaba con 12 años. Sí, es muy sencillo, si no hay más que mirar las playlists de las grandes compañías multinacionales o de los grandes servidores de plataformas de descargas, echas un vistazo a la playlist y ves lo que escucha la gente. La gente escucha lo que la industria induce. O sea, lo que la industria presenta, proyecta, publicita y prácticamente obliga. Pero faltaría un poco de gusto musical, porque a mí me pueden poner una canción 1000 veces que si no me gusta, no la voy a escuchar yo cuando no me la pongan. Sí, probablemente tú ya tienes, digamos, una experiencia que te ha permitido establecer valoraciones e intervenir en las valoraciones. Con ayuda de los amigos, como decían los Beatles, con ayuda de las lecturas, con ayuda de varias fuentes de información. Los maestros en el cole, los compañeros, los amigos en el bar y la gente. Es que ahora no hay ni amigos en el bar. Claro, es que ahora todo es móvil, claro, todo es chat. No, ha habido un aislamiento deliberado, una individualización de la relación con la información, con las fuentes de información. Es decir, estamos sujetos a un proceso de aislamiento individualizado con respecto a las fuentes de información, porque así cada uno está, digamos, es un consumidor de productos de hardware y de software, ¿no? Es decir, entonces estamos todos sometidos a esto. Pero todo esto, es decir, yo cuando me dicen es que la inteligencia artificial va a conseguir suplantar al ser humano en muchas de sus funciones, digo, por mí en todas. O sea, que les vaya bien. O sea, es decir, si lo hacen, os deseo suerte, ¿no? Es decir, el problema aquí es la posibilidad. Tú has tenido la opción de elegir una parte de tu destino individual. El problema aquí está en eso, nada más. Es decir, que les vaya muy bien a los robots, que os vaya bonito, queridos. O sea, es decir, simplemente lo que yo deseo para mí y para los míos y para mis allegados es que tengan una puerta abierta hacia la experimentación de su propio destino individual. Y eso, mientras exista el cerebro humano, es insoslayable, no es negable. Es decir, el cerebro consiste en la posibilidad de, aunque las neuronas se van muriendo, aunque con la edad, aunque nos vamos dañando, nos vamos perjudicando, y cada vez quedan menos, es decir, las conexiones entre las que quedan, las sinapsis entre las que quedan, se rehacen hasta la vejez, se rehacen hasta el último aliento. Es decir, y tenemos posibilidad de reformular nuestra experiencia y rehacer nuestro conocimiento, aunque estemos ya muy baldaditos, si mientras el cerebro tenga luces, podemos intervenir en nuestra experiencia hasta el último momento. Y yo creo que eso es lo que, no solo que es lo que hay que preservar, yo creo que por muy bruto que se ponga el mundo y por muy fuerte que se ponga la inteligencia artificial, el ser humano no va a ser sustituible completamente. No, ni la música, porque siempre la vamos a necesitar. Claro, es decir, siempre va a haber algo que la inteligencia artificial no pueda clonar exactamente. Y lo que pueda clonar, pues el que quiera aceptar este tipo de vida, digamos, preprogramada, pues allá él. De lo que se trata para mí es de mantener la conexión con los antiguos. ¿Y eso cómo se hace llegar a las nuevas generaciones? ¿Cómo se hace? Pues hay que dejarles crecer, es decir, no hay que ponerse nerviosos. Yo creo que estas amenazas se están mediatizando demasiado y se están magnificando porque son noticia, porque son generadoras de ansiedad, generadoras de tensión, vinculantes al medio móvil, o sea, son generadoras de ansiedad, ¿no? Todo esto. Pero yo creo que no hay que ponerse tan nerviosos. El ser humano no ha cambiado tanto desde el Neolítico hasta aquí. Y probablemente desde el Paleolítico superior hasta aquí.
El cerebro del ser humano no ha cambiado tanto, ¿no? Y todo esta transformación del paisaje urbano y de las comunicaciones y de los transportes y todo esto, las amenazas que el ser humano impone al planeta son muy importantes, pero la naturaleza, la madre naturaleza es sabia, algo sabrá qué hacer con nosotros. Sí. Aunque tenga que darnos siempre gana, la madre naturaleza, claro, siempre gana. Aunque tenga que darnos una buena lección, aunque tenga que dar una buena lección a la especie. Es posible que la especie tenga que soportar alguna buena lección. Claro, porque se ha dedicado a explotar aceleradamente los recursos y a crear un estado de emergencia. Entonces, bueno, es posible que tengamos que sufrir alguna severa lección por parte de la madre naturaleza. Tenemos que estar dispuestos a ello, ¿no? Mientras tanto, volveremos a los antiguos, continuaremos haciendo actos como este, y yo quizás estoy obsesionada con las nuevas generaciones, pero es que creo que es el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para que lean los clásicos? ¿Cómo hacemos para que estudien música, humanidades, filosofía? ¿Cómo hacemos? Porque por suerte o por desgracia yo no tengo la responsabilidad. ¿Has visto la serie Merlí tú alguna vez? No tengo, por suerte o por desgracia, la responsabilidad directa de educar a un hijo, ¿no? O a una hija. Entonces, a los que sí la tenéis, ¿cuál sería mi mejor consejo? Yo he visto desde fuera el asunto. Yo diría hacerles sentir que pueden elegir entre, en fin, permitir una expresión muy vulgar, entre poner el hocico en el trasero que anuncian por la televisión, en los traseros del reggaetón, y seguir todos en el mismo orden de rebaño, ¿no? Es decir, o permitirse el lujo de ser especiales, de decirle, no, permitirse el lujo, cada ser humano tiene la posibilidad de ser especial, insustituible e irrepetible. Elige cómo te quieres sentir. Bien. O como los demás. Bien, a lo mejor la respuesta inmediata va a ser, yo quiero estar a tope, quiero estar todo el día puesto, quiero ir de fiesta todos los días, quiero quemarlo todo, quiero fundir los plomos y tal, que es lo que te contestaría cualquier adolescente en pleno movimiento, ¿no? Pero creo que hay que contemplarles crecer con tranquilidad, hay que dejarles crecer. ¿Qué cuestiones se van a plantear ellos? Los adolescentes robotizados que lleguen a los 40, ¿qué van a querer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué música van a escuchar? Esa es la pregunta. ¿Qué van a bailar? ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a ir? Radio Futura otra vez, ¿Cómo ¿no? se van a relacionar con la Radio naturaleza y con la ciudad? Hay que dejarles la palabra, es decir, una parte muy importante de las decisiones del futuro está en sus manos. Hay que tranquilizarse y decir, muy bien, esto es vuestro, adelante, ¿qué vais a hacer? A mí me da igual, en serio, porque sé que ya estoy entrenándome para pelearme mi espacio de libertad y para aprender a compartirlo con los míos. Es decir, yo les puedo decir, me da igual lo que hagáis, destruidlo todo, es decir, me da igual. Si algún día tiene que salir todo por los aires. Pero casi que se espera un poquito. No, bueno, pues lo que pasa es que creo que hay que hacerles sentir. No se les puede dar ninguna instrucción a los chiquillos. Ya sabemos cuál es el resultado de tratar de dirigir la educación de los jóvenes, ¿no? Hay que tratar de influir indirectamente, hacerles sentir que los valores que uno elige para disfrutarlos y para hacerlos durar, que las cosas durables que uno elige poner en práctica, tal vez, solo tal vez, sea deseable compartirlas y que sean ellos los que elijan si sí o si no. O si no. Yo creo que no se puede hacer más y es lo mejor que se puede hacer. Bueno, la prueba es que... ser convincente de una manera indirecta, es decir, yo estoy aprendiendo a disfrutar de la música, de la poesía, de las artes, de lo que sea, de todo, de lo que se pueda disfrutar en la vida. Del sexo, de la naturaleza, del pensamiento, de la buena comida, del buen vino. Yo estoy aprendiendo a tratar de disfrutar con un cierto equilibrio para no quemarme en 10 minutos.
porque me merece la pena contemplar lo que pasa. Porque todavía no he entendido el cielo estrellado. Y llevan miles de años los filósofos sometidos a ese asombro, ¿no?, de contemplar el cosmos. Entonces, yo, si puedo, y no estoy muy perjudicado, prefiero tener un rato más para contemplar las cosas. Pero vosotros podéis elegir, claro que pueden, deben poder elegir. Y si... la opción, o sea, yo creo que lo que hay que plantear claramente es decir, hay un uso de la palabra libertad que conduce a la mercantilización acelerada y un uso de la palabra libertad que conduce a la posibilidad del desapego con respecto a la mercancía. La mercancía vendida aceleradamente, vendida como aceleración, ¿no? Entonces, antes, en tiempos de la Revolución Francesa, la palabra libertad solo significaba una cosa. Guillotina para la aristocracia y pan para el pueblo. Es decir, pero hoy ya está bastante sobado el pan. La palabra libertad puede ser usada de muchas maneras. Se habla de libertad de mercado, se habla de libertad para ir a misa o a los toros, se habla de... en fin, hay muchos usos. Entonces, hay que ver que es una palabra enormemente compleja y salvaje. Todavía permite ahondar en ella de manera prácticamente inacabable. Entonces, yo creo que hay que compartir eso, decir, bueno, ¿qué uso le quieres dar a la palabra libertad? Y a lo mejor el simple hecho de... Si yo les dijera a un adolescente, no, explícame qué quieres hacer. Lo primero pasar de tu cara y ir a lo mío. Perfecto. Es que de algún modo yo no tengo ni que dirigirme a alguien que no quiere dialogar conmigo. Es decir, simplemente tengo que hacer mi trabajo, lo mejor que pueda, y dejar los rastros más adecuados que pueda dejar. Rastros para ser compartidos. Y luego el tiempo dirá y las cosas hablarán por sí mismas. Pero claro, tú fuiste Sin joven, ansiedad. tú tuviste tu libertad creativa y Radio Futura o tú o quien fuera del grupo decidió no traspasar una frontera y mantenerse en un sitio determinado. ¿Has pensado alguna vez qué hubiese pasado si estuvieras dentro del mismo ciclo mercantil? Sí, los ejemplos de los artistas que han crecido renovando contratos y obligaciones de muchísima pasta van en una dirección. Es decir, la industria discográfica, vamos a ceñirnos en ese ejemplo que para mí tiene un valor experiencial y me permite articular reflexiones. La industria discográfica ya en los años 70 se dio cuenta, y algunos managers famosos llegaron a decirlo, de que este negocio sería mejor sin artistas. Ah, d'acord. Esto es una frase que podéis encontrar en internet. Es decir, esto ya se estaba diciendo entonces. Los sistemas de reparto, de recaudación y de reparto de los beneficios que genera la industria de la música, que sigue creciendo exponencialmente. Es decir, cada año se consume más música que el año precedente, solamente con la salvedad de que cada vez está controlada por menos gente. Cada vez el mercado de la música está controlado por menos gente y cada vez está más manipulado el tipo de producto que realmente se transforma en producto mayoritario. Entonces, los modos de recaudación de los ingresos alucinantes que genera la industria de la música, que sigue generando, hoy en día son como, digamos, descargas o escuchas en continuo streaming a través de Internet, pero sigue generando fortunas inmensas, ¿no? No están orientados hacia los creadores, están orientados hacia la exclusión de los creadores del negocio. Están orientados de una manera puntillosa, deliberada y legal, estudiada por ejércitos de abogados. Sí, no es una paranoia, es un hecho histórico. Es decir, cada multinacional tiene un ejército de abogados
que lleva programando cómo va a ser el mercado digital desde antes de que salgan los CDs a la calle, por ejemplo, ¿no? Ya sabían lo que iba a pasar y ya sabían cómo tenían que hacer las cosas. Y desde antes que Internet se convierta en algo mayoritario. La industria tiende compulsivamente a marginar la creación elaborada, la creación que exige reposo y reflexión. Y tiende a favorecer los productos que pueden ser automatizados, que pueden ser programados, que pueden ser diseñados siguiendo algoritmos que responden a estudios estadísticos, de audiencias, etc. Es decir, esa es la tendencia predominante. O sea, que eso, de ahí a que domine la inteligencia artificial, es que no hay nada, es que ya está, es lo mismo. Es decir, la exclusión de los procesos creativos del negocio mayoritario, es decir, lo del arte de masas, digamos, ha sido tal vez un espejismo. No puede haber un verdadero arte, es decir, un compromiso artístico exactamente masificado. Esa es la pelea que se está llevando a cabo, una pelea por el espíritu. Es decir, ¿la cultura de masas será finalmente robotizada? Pues probablemente. Lo que hay que hacer es generar espacios de resistencia, cultura no de masas, sino, en cierto modo, y me vais a permitir tal vez una fórmula un poco, no sé cómo decir, populista o demagógica, tal vez me arriesgo a ello, en cierto modo las clases trabajadoras tienen que optar hoy en día a lo que otrora fueran las culturas de las élites. Es decir, los hijos de las clases medias y de los trabajadores, los que hemos llegado al pupitre inestable de la clase obrera, hoy en día tenemos la posibilidad, e incluso diría yo la responsabilidad, el reto y el deber histórico de apoderarnos de la cultura aristocrática del pasado. Apoderarnos. Apoderarnos. Sí, ¿cómo lo hacemos? No, dinero está de la otra parte, pero la parte que tiene la pasta, no quiere una cultura refinada. O sea, no quiere una cultura que exija reflexión o que permita el librarse de la ansiedad. No quiere realmente el consumo rápido, quiere la automatización del gusto y la automatización de la velocidad de las descargas y de los links, quiere la velocidad, y quiere que los niños respondan al patrón que las playlists comanden. Entonces yo creo que en realidad, por eso la vuelta a los antiguos. O sea, yo creo que, en cierto modo, aquello que antes era cultura clerical y cultura de las cortes palaciegas, es decir, la capacidad del disfrute poético, la capacidad del pensamiento, de observar el cosmos, la capacidad del pensamiento, la capacidad de discutir acerca incluso de la religión o de la conveniencia o la inconveniencia de las creencias tradicionales, es decir, la posibilidad de poner en cuestión la herencia cultural de la humanidad. Esto antes pertenecía solamente a las élites, ¿no? Cortesanas y clericales. Yo creo que hoy en día es ese patrimonio el que ha sido abandonado por las élites, que solo se dedican a la acumulación de capital, y hay que hacerse cargo del legado cultural de la humanidad. Y esto ahora corresponde a todos los usuarios. Entonces vamos todos, entramos al liceo por la calle. A la academia nocturna. Por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor vamos a buscar un punto positivo entremig de tan agró, ¿no? A lo mejor las redes sociales... Lo que yo estoy diciendo puede ser bastante divertido, no es todo negror, ¿eh? Puede. No, quedamos y lo hacemos, oye, no hay problema. Estaba pensando en lo que pasó durante la pandemia, que no sé, igual hay un interés por debajo que no sabemos, pero que unos chavales en el tejado, bueno, en su terraza, hicieron música, stay homas, y eso dio la vuelta
claro, las redes sociales pues, es lo que tiene, ¿no? Da la vuelta al mundo. Surgieron de la nada, surgieron del aburrimiento, de la pandèmia, no sabemos què hacer i tal, i ara estan fent concerts, cada 2 setmanes hi ha un concert de Stay Home, que ya ha entrado en la industria musical, pero el inicio fue un poco lo que tú dices, ¿sabes? Esa creación elaborada en tu terraza porque te estás aburriendo porque hay una pandemia mundial. Eso es un poco, hay un poco de esperanza. Pero ya entra luego la industria, claro. La industria se dio cuenta de que la pandemia iba a aumentar las posibilidades, las horas de conexión a la red, empezaron a influir en la legislación, en las normas, digamos, para aumentar todavía más el control sobre los productos. Por ejemplo, la lucha en torno a los derechos de autor se está librando desde hace décadas de una manera crudelísima, porque, por ejemplo, en la Sociedad General de Autores y Editores, que antes era de autores españoles, pero luego cambiaron a la E final, incluyeron a los editores como un pequeño juego capcioso con las siglas, y realmente en la Sociedad de Autores de España hoy dominan los editores. Es decir, la junta directiva está dominada por los y los editores son mayoritariamente las editoriales de las compañías discográficas multinacionales. Es decir, que ha habido desde el comienzo de la historia del rock hasta hoy toda una tendencia ordenada y organizada en una sola dirección, es de desposeer a los creadores del control del negocio. El negocio tiene que ser de la gente que controla el negocio y los creadores sobran. Sobran ya casi los intérpretes. Esto ya, es decir, o sea, pero claro, me voy a ir. No, tranquila, porque cuanto más negro se pone de un lado, más por el otro lado del cielo empieza a clarear. Es decir, esto es como tirar de una manta. Es decir, los intérpretes incluso hoy empiezan a sobrar. Es decir, porque ¿qué es lo que quiere la gente? Pues la gente, en realidad, el espectáculo está concebido hoy como una coreografía de glúteos, que era en los cuales hay que meter el hocico, con perdón, o sea, es decir, para articular el rebaño. Es decir, y realmente en ese tipo de proyecto espectacular, es decir, el músico no es necesario. La música ha sido producida por ordenador por prácticamente un equipo mínimo, es decir, y ya en el escenario no caben los músicos. Los grandes shows ya internacionales, digamos, ya no hay músicos en escena. Hay una coreografía de nalgas y un cantante o una cantante, y hay un señor en la sombra, un agente oscuro que maneja un programa. Ya, pero luego salen los talent shows, sale un chaval o una chica, es igual. Sí, porque lo que se está vendiendo... Sin nada, y la gente alucina, qué bonita la voz. Sí, no, pero todavía lo sabemos valorar. Ya, pero hay que ver lo que están vendiendo los talent shows. Los talent shows no venden música. Los talent shows venden competición. Sí. Y historias personales a veces también, ¿no? Exacto, drama personal y competición. Y caretos famosos, digamos, que tienen que forzarse a llorar delante de la cámara, como sea. Ya, pero hay gente que canta muy bien y la descubres en esos programas. Gente que canta muy bien, hay muchas, siempre ha habido muchas. Pero no hay nada que hacer, ¿no? Es que eso no es nada nuevo. Es decir, es verdad que los niños educados, digamos, frente a la televisión, con los soportes fonográficos y tal, instigados por una mamá un poco insistente, canta niño, canta niña, baila, tal, es decir, mira qué bien baila ya con... Y venga vídeos, y venga tal, es decir, y mira, una muñequita se mueve ya como si tuviera 35 años. Bueno. Vale. Sigo, luego no te extraña que a los 12 estén viendo porno. Ya, es decir, es igual. Si las cosas quieren ir por ese camino, yo ya te digo, por mí... Vale, pues... Adelante. O sea, no es mi camino. Simplemente yo lo que tengo que tener claro es que no es mi camino. Entonces, si yo tengo posibilidad de dialogar con un adolescente, es lo que le voy a tratar de hacer sentir. Mi camino no es. Yo estoy mirando... Es que tú eres un abuelo que ya te parece que solo lo del pasado fue mejor. Tal vez.
pero es que yo el pasado lo veo mejor, ciertas cosas del pasado las veo bastante mejor. La música con chispa, la reflexión de los primeros pensadores naturalistas de Grecia, es decir, hay cosas del pasado que me interesan, el Renacimiento. ¿Qué te interesa del presente de la música ahora? ¿Qué te gusta? Bueno, hay muchas cosas. Es que yo convivo con músicos. Ya. Convivo con músicos muy buenos. Es decir, lo que me interesa, por ejemplo, es, sin ir más lejos, una de las cosas que me parecen más interesantes de la cultura catalana son sus escuelas de música. Como existen, claro, el taller, no, el aula del Liceo, el SMUC, es decir, hay una escuela de instrumentistas en Cataluña muy poderosa, muy potente. Por fortuna, no solo en Cataluña, empieza a haber otras escuelas independientes ya en todo el Estado, que además van a acaban dialogando. La gente del taller acaba, y los profesores y los alumnos se relacionan con el Musiquene de Donostia o con la Escuela de Música Creativa de Madrid, acaban todos esos corrientes, los que practican más el flamenco, los que practican más el jazz, los que practican más el pop, acaban vinculándose. Eso, por ejemplo, es decir, es una imagen interesante para establecer el contraste. Es decir, por un lado, tenemos lo que se vende como actualidad y que parece que nos quita el alma, de ay, el reggaetón, ay, que domina todo esto, ay, que vamos hacia la inteligencia artificial, ay, que no tenemos salvación. Bueno, esto es la cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es aquella en la que vemos que cada vez hay más gente interesante haciendo buena música. Haciendo buena música hay mucha gente. ¿Ganándose la vida holgadamente? No. Ahí va no. Yo. Era la siguiente pregunta. El negocio está donde está. Bueno, pasa con los escritores, pasa con la cultura. Con lo cual sí voy a decir otra cosa rozando la demagogia, el populismo. Me parece estupendo, o sea, no sé qué decir. Es un honor para un rockero haber pasado a formar parte de los márgenes en los que habitan desde hace siglos los poetas, los músicos clásicos, los músicos contemporáneos, no digamos, la gente de la danza, la gente del teatro experimental, ¿no? En general la literatura aventurera. Que los humildes rockeros de la calle, perrunos de acera, ahí, ¿no? pasemos a formar parte de esos márgenes, yo creo que lo deberíamos llevar todos como un alto privilegio. Que hay que ganarse, es decir, hay que explicar por qué un rock soulero, digamos, para darme más posibilidades, merece estar en ese margen, merece envejecer en ese margen y merece decirle algo al porvenir desde ese margen. Porque el músico clásico lo tiene claro, las calidades de Mozart, de Beethoven y de Haydn y de todo el resto de historia. Y los contemporáneos también, tienen menos adeptos, pero también el que entiende sabe por qué le gusta la música contemporánea. Yo soy aficionado desde adolescente a la contemporánea. Es decir, pero ahora hay que explicar que la herencia del rock y del soul, es decir, la herencia de la música negro-norteamericana y también afrolatina en general, combinada con los viejos rastros de Iberia, puede formar algo que merece la pena ser proyectado hacia adelante, aunque no sea mayoritario, aunque sea incluso muy minoritario, aunque tenga que ser peleado el convencimiento persona a persona, que es como suceden las cosas de verdad. No a través de un canal que inmediatamente se puede convertir en una influencia que alcanza millones de audiencias. Pero estamos ahí en los likes, en lo que cuántos ya seguidores te digo, tiene. Marta, que por mí que sigan. Vamos a contratar a quien tenga más seguidores, vamos a buscar a quien tenga más... ¿no? Y detrás del rebaño, hocico tras hocico, va toda la publicidad, el dinero invertido en publicidad. Creo que alguien quiere participar, ¿eh? Pues adelante. Una pregunta. ¿Alguien
Rosalía es una gran cantante. Porque es una gran artista. Es una gran artista, es una gran cantante, es música de verdad, de formación, tiene buen gusto, coreógrafa, pero digamos ha decidido comerse el negocio y punto. Y en su, digamos, en su práctica, en su dimensión, en su proyección pública, lo que vemos es lo que vemos. Sí, pero lo que está haciendo es de calidad. Hay nada así. Hay cosas... A ver, yo no me lo pongo todas las mañanas, pero reconozco... No, pero vamos a ver. Pero reconozco que tiene calidad de producción. A lo largo de la historia con más proyección de este país. Sí. Y la única que se ha comido el mercado americano. Pero no lo entiendo. Yo no entiendo las letras. Pero para ello ha tenido que hacer duetos con Bad Bunny o con el otro, o con el... ¿Cómo se llama? Uno, que tampoco le entiendes... Sí, pero que Bad Bunny, ¿no? Tampoco le entiendes la letra, ¿eh, Santiago? Que dices que tiene unas rimas, para rimar con gorra se tiene que buscar la vida, decir unas chorradas imponentes. Entonces, no sé, una persona... Yo es que tampoco quiero convertir esto en un argumento ad femina o ad hominem, sería la expresión general. Tampoco quiero decir... Yo reconozco en Rosalía, ya que lo preguntas tan directamente, a una gran artista, a una chavala muy preparada, aparte es guapa la cría, o sea, está muy bien y, sin embargo, digamos, el camino que ella ha decidido, la de comerse el mundo, comerse el negocio y llevárselo todo crudo, pues si eso es lo que quieres, le digo lo mismo que a la IA. A la IA. Adelante. Pero igual es que ni tan solo lo ha decidido ella. Ese es el tema. Claro, es que esas decisiones... Se lo han decidido. No, bueno, ella tiene que estar totalmente de acuerdo para hacerlo. Pero es un plan que te propone la industria. Es decir, para llevártelo hay que hacer esto y esto. Y tú dices que sí. Y tú dices que sí, y no solo dices que sí, dices, sí, pero yo quiero tanto. Sí, yo también he jugado un poco a eso en tiempos. He visto más o menos por dónde iba. Mi decisión personal fue decir, adiós, muy buenas. ¿Os intentaron, ahí os quedáis. ¿Os intentaron volver a fichar? Bueno, las propuestas, las ofertas para rehacer Radio Futura o para hacer un concierto especial en el Bernabéu y tal cual duraron hasta hace poco. Sí. ¿Hasta hace poco? Ya se han cansado, sí. Bueno, pero a lo mejor está bien para hacer una cosa especial, ¿no? No, ya está. Lo que está bien es seguir la pelea y disfrutar de la pelea. Disfrutar a diario de la pelea, ¿no? Bueno, pero la gente disfrutaría, ¿eh? Pero hay que ver cómo van a crecer. Es decir, Rosalía es muy joven todavía, ¿no? Sí. Y toda su generación. Y hay gente válida, ella, Zetangana. Es decir, son gente que tiene musicalidad, que tiene... Se les nota estilo. Es decir, no a todos, ¿eh? No a todos. Estos dos nombres que he citado son gente que tiene compás y que tiene gracia musical. Pero luego también yo no me lo como todo. Todo el pastel que me ponen delante del hocico no me lo como. Es decir, hay... y luego el tema es esa presión audiovisual, ese producto, como dicen en el marketing de ellos, en 360 grados, ¿no? Es decir, lo abarca todo, esa especie de holismo, holismo con H no aspirada, esa especie de totalización del espectáculo a mí me produce un rechazo visceral. Ya está. Pero es una elección mía. Es decir, que no trato de imponer como una ética a nadie. Y quien quiera seguir ese camino y pueda, y la fortuna le sonría, como le ha sonreído a Rosalía o a Zetangana y tal, pues disfrutadlo, chicos. Todo eso tiene su precio luego también, ¿eh? Y ellos lo saben, no son gente inteligente, lo saben. Hay que ver cómo crece todo esto, hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver cómo envejece y qué aporta al porvenir. Es decir, tal vez algunas canciones de Rosalía duren, porque están bien hechas. Claro, hay cosas que están bien hechas. Aparte de la presión del negocio, hay cosas que se nota que ella tiene inteligencia suficiente como para ir metiendo caramelos envenenados en el producto. Sabe latín.
Tal vez literalmente. Ya que estamos hablando de música y para... No sé a qué hora tenemos que acabar, pero en unos minutos. Cuéntanos algo de lo que estás haciendo musicalmente, porque durante la pandemia creo que como se solaparon un par de discos, ¿no? Por culpa de la pandemia, o gracias a, no sé, ¿qué es mejor? Gracias a, porque sí, digamos, me aceleré. Desde el primer confinamiento y luego ya en el segundo lo rematé, me entraron las prisas y dije, para salir de este impasse, la única manera es sacar adelante un repertorio nuevo, es decir, producir un nuevo disco y lanzarlo adelante. Fue con ayuda además de Félix Riera, que debo agradecer públicamente, y de la Fundación Romea, y pudimos echar adelante con un disco producido con los medios muy justitos, pero un disco del cual estoy muy satisfecho. Y me he quedado tan a gusto que yo creo que lo voy a dejar descansar un poco. Porque el esfuerzo de producir un disco ahora mismo, un disco, digamos, que exija reflexión, que exija elaboración, que exija poner por encima de todo el amor al arte. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me da la gana, porque necesito la satisfacción de ir tan lejos como pueda, en el verso y en la poética de la canción, en la sonoridad y en el ensamblaje de una banda, de un proyecto. Y realmente, por muy ahorrativo que te pongas, una producción de mínimos rebasa ya, digamos, el umbral del descenso de ventas de los formatos físicos. Es decir, con lo que se vende de un formato físico hoy en día es ya imposible amortizar la producción más prudente. Ya no se puede, es imposible. O bien habría que entrar en el mercado digital, ¿no? Y el mercado digital expulsa a los creadores, a los sellos independientes y a los creadores independientes. Los eyecta. Es decir, entonces hay que buscarse otros modos de supervivencia. A mí todo esto me da marcha, ¿no? Es decir, eso no me quita el sueño, me lo quitan otras cosas, pero eso no me quita el sueño. Todo eso me da marcha, porque convivo con músicos buenísimos. Los músicos de mi banda y otros músicos amigos y jóvenes que se acercan a la música y gente. Y además, me relaciono más últimamente con músicos de más géneros. Desde soneros cubanos hasta jazzeros de las escuelas catalanas y de otras partes del Estado, hasta gente del clásico que me llaman a mí, pobre de mí, para hacer cosas en el Auditorio Nacional. Pero ¿estás seguro? O sea, pues sí, estamos seguros. Vamos, venga, va. Mi aportación les parece bien. Entonces yo me lo tomo muy en serio eso. Es decir, músicos contemporáneos, me relaciono últimamente más también con algunos. Es decir, veo que los rockeros hemos pasado a integrar esos márgenes, a ser parte de esos márgenes. Entonces, ahora, mi lucha, ¿en qué estoy ahora? Sería en demostrar que me he ganado el puesto de outsider. O sea, demostrar que me he ganado esa marginalidad. De una manera que esa dignidad debo merecerla. A base de trabajo, a base de continuar estudiando, pulir las canciones, pulir las composiciones, aprender más armonía con los músicos que están en mi banda. No puedo tontear, son gente de improvisadores de altísimo nivel que me exigen en las composiciones ponerme al día, y si escribo una partitura me dicen eso está mal escrito y tengo que corregir y tengo que estudiar un poco más de música para dialogar con ellos. Es decir, esa dinámica a mí me parece enriquecedora y ahí me mantengo bien. Entonces, no tengo prisa por hacer producto nuevo ahora, por editar otro disco, ni otro libro. Es decir, hay muchos libros ya. Es decir, lo que quiero hacer es pensarme bien cómo hacerme merecedor de mi marginalidad. En ese medio compartido con los poetas, los pintores, la gente de
de la escena experimental y los músicos clásicos y contemporáneos. Eso es todo. No hace falta producir tanto, sino en cada canción o en cada... Ahora ya en cada concierto. Entregarlo todo en cada concierto. Bueno, yo creo que cada concierto se transforme en un acto de creación. Ese es el cometido de la Academia Nocturna. En un acto de creación in situ. Y que la parte ensayada, digamos, se vea complementada con una parte generada allí mismo, creada in situ, reformulada allí, es decir, e incluso a veces totalmente improvisada sobre la marcha. Esto me lo permiten los caballeros que me acompañan en la Academia Nocturna, que se les puede decir en la prueba de sonido, oye, ¿y si inmediatamente, unos minutos después, está sonando? Es casi como una orquesta que... Esto es sin papeles, ¿no? O con papeles muy escuetos. Una orquesta grande hacen lo que ellos llaman la primera lectura, es decir, les llevas el repertorio de Juan Perro, pobrecito de Juan Perro, y le presentan los papeles magníficamente arreglados, por cierto, por Amparo Edo, que está en la Berklee de Boston. Esto lo digo porque vamos a retomar el proyecto Vagamundo en Madrid en el 10 de junio, en el Auditorio Nacional, y Amparo Edo nos ha vuelto a regalar un par de arreglos muy bonitos de un par de temas sacados del último disco. Es decir, ellos les presentan los papeles y en la primera lectura está sonando la orquesta, no han leído nada todavía. El director delante les va haciendo indicaciones y aquello suena a la primera, a la primera. Y yo me gusta aprender de esas cosas, ¿no? Es decir, aplicar un poco esas experiencias al humilde terreno del cantor popular contemporáneo y mostrar que si el último reducto es este, el cara a cara, ahí es donde tienen que saltar chispas. Y ahí es donde se tienen que generar rastros durables que cada uno de nosotros tenga el deseo de transmitir, de legar a un adolescente robotizado del mañana. Para ver si cambia, si decide alterar un poco sus costumbres. Doncs jo crec que podem acabar així i que la pròxima vegada sigui amb la música d'ell. Gràcies. Merci. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.